Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto hoy, 23 de mayo del año 2024, continuar con este extraordinario taller de litigación estratégica internacional con uno de nuestros reconocidos, reconociendo pues la Academia Mexicana de Derecho, la trayectoria de un gran jurista latinoamericano, que es pues, el doctor Juan Carlos Pérez Murillo, de Costa Rica. Ahorita vamos a dar una pequeña y breve semblanza, quien hemos designado miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho. Hemos trabajado ahora de la mano en este gran congreso y en el taller, y de verdad que estamos muy agradecidos esta sinergia y en este manejo simbiótico que hemos tenido. Y bueno, está haciendo un taller, un congreso impresionante, realmente generado a través de grandes figuras del derecho en América y el mundo, a través de la estructura del sistema interamericano, incluso de Naciones Unidas. Y hoy pues está con nosotros el doctor Juan Carlos Pérez Murillo de Costa Rica, quien es precisamente el coordinador actual, coordinador general de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas. Ahorita vamos a leer un poquito de su currículum, pero primero le vamos a dar la bienvenida y bueno, pues agradecerle a Juan Carlos que evidentemente esté con nosotros como parte importante en el Congreso y el taller, y hoy reitero reconociendo su trayectoria y nombrándolo como miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho. Adelante, Juan Carlos. Muy buenos días, muy buenas tardes a todos y a todas. Un gusto estar compartiendo con ustedes, bueno, y agradecer sin duda alguna esa mención de parte de la academia. Pues me honra recibirla y aquí estaremos para apoyarla, porque el tema académico es esencial para desarrollarlo, eso sin duda alguna. Bueno, el doctor Juan Carlos Pérez Murillo es director de la Defensa Pública de Costa Rica desde el 1 de septiembre del año 2020. Es el actual coordinador general de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas del DEF desde el 2022. Fue coordinador regional de Centroamérica, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Centroamérica, es máster en Administración de Justicia con énfasis en Derecho Penal. Se desempeñó como juez presidente en el Tribunal Penal del Circuito Judicial de San José del 2014 al 2019. Fue juez de la República y defensor público por más de 30 años ha sido. Y bueno, es nuevo miembro honorario. Hicimos un resumen porque se han de imaginar la trayectoria que tiene siendo joven Juan Carlos. Y hoy abordando en este congreso tan importante un tema muy importante, fundamental y toral, que es la participación e importancia de los defensores públicos interamericanos en el sistema interamericano de derechos humanos. Ya vimos cómo con estos acuerdos de entendimiento verdaderamente se plasma algo tan importante en son de la defensa pública interamericana, y qué bueno de conocerlos de manos de quien preside el organismo más importante de defensores públicos y además un conocedor del tema. Así de que pues Juan Carlos, bienvenido, adelante, es tu foro. Muchísimas gracias. En realidad, pues hoy vamos a hablar un poco exactamente de la participación y de la importancia de los defensores públicos interamericanos. Nosotros también los hemos abreviado como DPIs en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Yo creo que antes de que nosotros empecemos a hablar un poco del tema o ensayar una definición de qué es una persona defensora pública interamericana y su rol y participación en el sistema interamericano de derechos humanos ante la Comisión, ante la Corte, en la fase de ejecución, tal vez sí conviene echar un paso atrás y hacer una valoración de cuál era la situación de las víctimas cuando acudían al sistema interamericano. Es decir, porque veremos que existe un momento de creación de la figura del defensor público interamericano, pero hay una situación que no podemos obviar, y es particularmente cuál era la situación de las víctimas cuando acudían, por ejemplo, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estas víctimas, curiosamente, déjenme decirles, eran personas, en algunos casos, que tenían recursos económicos, que tenían capacidad para contratar abogados o abogadas particulares, y bueno, y con esa capacidad podían litigar ante los tribunales y particularmente ante la Corte. Pero ¿qué pasaba con aquellas personas que carecían de recursos económicos y que tal vez estaban en una situación de vulnerabilidad? Y recordemos esto porque evidentemente la situación de todos y todas no es la misma en ocasiones. ¿Y cuál era la respuesta que se tenía en este caso concreto? Bueno, imagínense ustedes que del año 1978 al año 1994, según un reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las víctimas eran representadas ¿por quién?
por personas asesores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ¿cuál era la problemática que se estaba de alguna manera planteando? Es decir, en el proceso ante la Corte teníamos al Estado como la figura demandada y teníamos a la víctima representada por la Comisión, por un asesor de la Comisión. Sin duda alguna, esto, pues, que en el transcurso del tiempo, de los años, llama a la reflexión si particularmente también personas asesoras de la misma comisión debían de seguir manteniendo este rol y este papel, o si por el contrario debía de recurrirse a otras vías. Y claro, no podemos obviar, por ejemplo, que en el transcurso del tiempo, en algunos otros casos, hay participación de algunas ONGs que además pueden asumir algunos casos, pero aún así se mantenía la situación de estas víctimas. Es así como esta doble, veámoslo así, esta doble instancia de representación, es decir, un sistema interamericano que no solo va a juzgar, va a dictar una sentencia, también por otro lado estaba proveyendo la manera en que se estaban representando a estas víctimas. Y esto es importante que no lo perdamos de vista, porque entonces es por mucho y surge por mucho la necesidad de que se plantee la creación de una figura en donde el principio de igualdad de armas, es decir, que tengamos equilibrio de las partes procesales y que la víctima particularmente también cuente con una representación autónoma, es decir, no dependiente de los mismos asesores de la comisión y profesionales pues capacitados. Esto lo digo porque en su momento la misma Corte Interamericana señaló que para la efectiva defensa de los derechos humanos y la consolidación del Estado de Derecho es necesario que se asegure que todas las personas en las condiciones necesarias puedan acceder a la justicia, tanto nacional como internacional, y que hagan valer efectivamente esos derechos y esas libertades consagradas. El proveer una asistencia legal, entonces, a aquellas personas que carecen de recursos económicos y representación legal evita, por un lado, que se produzca una discriminación, porque entonces, curiosamente, sí tenían representación a aquellos que cuentan con recursos y aquellos que estaban en una situación de vulnerabilidad, que no tenían recursos económicos suficientes, pues estaban de alguna manera con poca representación, o al menos había una confusión porque en el mismo sistema estaba proveyendo sus asesores para que también a la vez hubiera una representación. De ahí que es tan importante, para no generar una discriminación, que surgiera una figura como la que sería la defensa o el defensor interamericano, público interamericano. Y es que, digamos que, por así decirlo, de alguna manera, a pesar de que está claro que existía una jurisdicción o existe una jurisdicción entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Comisión, etcétera, la creación de la ITEF hace ya 21 años venía a consolidar también una situación particular de las defensas públicas de toda Latinoamérica. Porque sí quiero advertir que existió mucho antes de la creación de los defensores públicos interamericanos la participación eventualmente individual de alguna defensa pública en donde pudo haber asumido o asumió, como es el caso de Guatemala, asumió en su momento un caso ante la Corte, pero fueron de una manera como defensa pública de Guatemala, es decir, no fueron como defensores públicos interamericanos. Y ya una vez creada justamente la ITEF, es decir, la Asociación Interamericana de Defensas Públicas, que está constituida por países, por ejemplo, como Argentina, Chile, Uruguay, Ecuador, Brasil, México también, República Dominicana, Costa Rica, Panamá, Salvador, Honduras, Guatemala, entre otros países. Bueno, esto no solo venía a consolidar la figura de la defensa pública a nivel regional, sino que también permitía que nosotros pudiéramos ahora sí tener una posición unificada de lo que se pretendía o lo que se pretende hacer con una defensa pública autónoma, una defensa pública fortalecida, una defensa pública cooperando entre sí. Y es justamente todos estos factores, es decir, una víctima que estaba en situación de vulnerabilidad, defensores y defensoras públicas que además tienen competencias en sus países para dar asistencia a personas en estas condiciones, que también podíamos entonces dar un salto hacia el sistema interamericano. Y aquí la doctora Estela Maris Martínez pues reconocía también la participación
miembros de la Corte y también de miembros de la IDEF, porque hubo un momento posterior a la creación de la IDEF, propiamente el 25 de septiembre del año 2009, que se hace un documento que se denomina un acuerdo de entendimiento entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la IDEF. Y a partir de este momento, entonces, la Corte va a hacer requerimientos a la asociación por medio de su secretaría. ¿Para qué? Para que se designe una persona defensora pública interamericana. Vamos a ver si con esto ya empezamos a perfilar el concepto de lo que sería un defensor público interamericano. Y esto es también importante porque vean ustedes que este es un primer gran momento. Históricamente lo vamos a enmarcar porque en el desarrollo de la función de los defensores públicos veremos entonces cómo en el tiempo y en el espacio se va fortaleciendo la misma figura de la persona defensora pública. Y entonces ya empieza algunos defensores, y veremos un caso que les voy a comentar particularmente, a intervenir propiamente en el sistema y particularmente en la Corte. Y veremos el caso Forlán, por ejemplo, versus Argentina, ¿verdad? Donde quisiera destacar sin duda alguna la participación de María Fernanda López Puleyo, que dicho sea de paso la tendremos como parte, como una de las expositoras en este taller. Y empieza la trayectoria de la participación de la defensa pública ante la Corte Interamericana. Bueno, ¿qué se estaba haciendo? ¿Qué se estaba remediando a través de esto? Que ahora sí tuviéramos una figura autónoma, no vinculada con la Corte directamente, y entonces la igualdad de armas, es decir, que existiera no solo una víctima representada, asistida técnicamente y legalmente, que también en contraparte de ello el Estado, que siempre cuenta con recursos para ejercer su defensa, y particularmente ya una Corte autónoma atendiendo lo que le corresponde atender, es decir, la resolución del conflicto sometido a su conocimiento para determinar o no la violación de los derechos humanos. Y entonces quisiera señalar, por ejemplo, y quisiera destacar que en el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siempre que se nos hace una petición a la asociación, es decir, a la IDEF, para que designemos una persona defensora pública interamericana, siempre lo hemos acogido, siempre lo hemos aceptado y siempre hemos designado. Ya veremos particularmente de qué forma y de qué manera, pero sí quisiera rescatar esto porque con ocasión de este documento de entendimiento que se realizó, entonces la misma Corte entra a regular en noviembre de ese año 2009, recordemos que la Carta de Entendimiento era de septiembre, entra a regular y hace una reforma, particularmente en el artículo 37, hace una reforma y ya viene a hablar de la existencia de la persona defensora pública interamericana. ¿Y cómo lo hace? Bueno, abro comillas, reza el artículo 37. En casos de presuntas víctimas sin representación legal debidamente acreditada, el tribunal podrá designar un defensor interamericano de oficio que las represente durante la tramitación del caso. Nótense ustedes entonces que ya de una manera normativa empieza a hablarse de esta figura. No solo ya tenemos un caso en donde vamos a intervenir, sino que ya el concepto aparece por primera vez. Es decir, tenemos una persona defensora pública que es una persona miembro, que es una persona defensora pública, miembro de uno de los asociados de IDEF, que veremos también igualmente que tiene ciertas características que requerimos que tenga cierta expertise académica y conocimientos, trayectoria en defensa de derechos humanos. ¿Para qué? Para que pueda justamente ser designado. En otras palabras, lo que nos hace la Corte es solicitar un abogado o abogada, defensor público, para que intervenga o litigue ante la Corte Interamericana. Pero bueno, es que la experiencia que en principio se creía que podría tener alguna reserva, porque en algunos casos un defensor interamericano podía estar representando a la víctima de cuyo Estado también igualmente estaba siendo demandado y que en ocasiones las defensas públicas tienen vinculación o algún control estatal.
pues podían o había un resquemor de que podría eventualmente esto afectar la forma en que se podía litigar ante el sistema. Y vieran que no, eso no pasó. Por el contrario, eso quedó atrás y quedó claramente evidenciado la forma, la técnica y la capacidad con que las personas defensoras públicas llegaron a litigar en el sistema. Y esto fortaleció, sin duda alguna, la participación de la persona defensora pública. Tan importante, creo yo, fue la participación de los compañeros defensores públicos interamericanos, que entonces, ahora sí, se amplió, porque se firma una nueva carta de entendimiento, pero ya directamente, no con la Corte, porque ya se tenía la de la Corte. Vamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y es particularmente, ahora sí, en el año 2013, recordemos que la vinculación con Corte fue en el 2009, y en el año 2013 se firma una carta de entendimiento ¿con quién? Con la Comisión. Y esto, quisiera advertir dos cosas, porque entre la Comisión, ¿verdad? O ante la Comisión, si bien con la Corte nosotros aceptamos absolutamente todos los casos, con la Comisión hay algunos pequeños detalles que no siempre estamos observando. ¿En qué tipo de casos particularmente ya puede intervenir la persona defensora pública interamericana? Bueno, en asuntos que ya se ha dado admisibilidad, o bien en asuntos en que la admisibilidad está siendo reservada incluso también para ser resuelta por el fondo. Y claro está, esto nuevamente es una acción afirmativa que nosotros vamos a decir, bueno, es positivo porque ya estamos ampliando. Vean ustedes, y veremos un tercer estadio de participación de la persona pública interamericana, pero pasamos de Corte, pasamos ahora sí a la Comisión, y, por ejemplo, cuando la Comisión le solicita a la IDEF que designemos una persona defensora pública interamericana, sí debo decir claramente que nosotros pues sometemos esa petición a algunos criterios que nos parecen relevantes. Es decir, no aceptamos todo, como sí pasa con el caso de la Corte Interamericana. Y bueno, ¿y qué es lo que sí aceptamos? Bueno, aceptamos casos particularmente, o sí designamos personas defensoras públicas interamericanas en casos donde haya posibles violaciones de derechos humanos, ¿verdad? Y yo quiero destacar esto particularmente porque la figura del defensor público es una figura que debe estar ligada siempre a la defensa de los derechos humanos, indistintamente de las competencias que en cada país posea cada una de las defensorías públicas. Y esto es básico porque entonces es parte de nuestra función, es parte de nuestra misión. Y adicionalmente nosotros también en la AIDEF, cuando se nos hace una petición para que se acredite o se presente a un defensor público, también observamos que ver el tema de la condición de la víctima, que sea una víctima que esté en una situación de vulnerabilidad. Y bueno, son muchas las situaciones de vulnerabilidad, pero sin duda alguna nos interesa. ¿Por qué? Porque alguien tiene que dar representación, alguien tiene que garantizar el acceso a la justicia de estas personas, porque si no, de alguna manera nosotros no estamos generando justamente la defensa de los derechos de la misma persona. Y nos interesa también el caso de la complejidad, de los aspectos fácticos, jurídicos, que sean materias novedosas, es decir, algo en lo que nosotros también podamos impactar y pueda generarse, o a partir de los pronunciamientos, bueno, decisiones judiciales que vengan a generar nuevos estándares o que puedan ampliar los ya existentes, y que signifique pues una tutela. Pero sí quiero advertir, a pesar de lo que he indicado, que no somos taxativos, es decir, la Comisión nos podría perfectamente hacer una solicitud que podría no estar dentro de estos parámetros, y entonces a nivel interno de la IDEF podríamos hacer una valoración si corresponde o no corresponde, pues decidir designar a una persona defensora pública interamericana para que litigue también ante la Comisión. Pero vean qué interesante, ya estamos en la Corte, ya estamos en la Comisión, y faltaba una fase que sin duda alguna era una fase que desde mi perspectiva es esencial, porque siempre he dicho, nada ganamos con obtener una resolución judicial si esa resolución judicial no se logra de manera efectiva. A veces acudimos en tutela y defensa de los derechos de una persona, obtenemos una sentencia favorable, pero finalmente los efectos de esa sentencia no se logran. Y entonces resultaba también importante que en esta fase de ejecución de la sentencia, la persona que carecía
de representación legal, pues también tuviera alguien que hiciera defensa de sus derechos, de estas víctimas. Y entonces en el año 2019, noten ustedes la evolución, es decir, 10 años después, también se firma un acuerdo de entendimiento con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora también estamos en la fase de supervisión de cumplimiento. ¿Por qué? Porque las decisiones de la Corte, o bien las decisiones que puedan asumirse en el sistema interamericano, son decisiones que lo que se pretenden es que sean ejecutables. Porque es muy sencillo tal vez, y entre comillas el tal vez, que un Estado que haya sido condenado a pagar daños y perjuicios, pues finalmente, pues de su erario, del erario público, proceda con el pago correspondiente. Pero cuando las decisiones de la Corte o las decisiones de la Comisión implican también el cumplimiento, por ejemplo, de una modificación normativa a nivel país, o que se tomen o se adopten medidas en un u otro sentido, o que se reglamente algo, pues se requiere también dar un seguimiento a esa decisión judicial, porque si no, simple y sencillamente, lo que se consigne en una sentencia va a ser letra muerta. Y esto no era posible, no era admisible, y sí debo advertir que nosotros tenemos varios casos en que tenemos defensores públicos interamericanos apersonados, y ahora escucharán ustedes una historia de uno en particular, en donde el Estado o los estados que han sido condenados no han dado cumplimiento a las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y entonces, cuando hablamos de acceso a la justicia, cuando hablamos justamente de que una persona o un Estado está siendo condenado por violación de algún derecho humano, finalmente, si no se logra una efectiva modificación del sistema para que esta situación no continúe, para que otras personas no sean impactadas por alguna forma de actuar de los estados, pues estamos cayendo en algo que no es efectivo. Y de ahí que era tan importante, era básico también que los defensores públicos interamericanos pudieran intervenir en esta fase y pudieran dar una efectiva representación a las personas, a las víctimas. Bueno, pero entonces, déjenme decirles que todo esto finalmente desemboca, es decir, ya no solo estamos representando en corte, en comisión y también en fase de ejecución, que entonces la IDEF dice, no, definitivamente esto tiene que irse tiene que construirse un reglamento unificado que venga a regular ¿qué? La actuación de la IDEF ante la Comisión y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y este reglamento es de octubre del año 2022. En realidad es bastante reciente y yo los invito a todos y a todas que puedan acceder al mismo. La IDEF tiene una página oficial, ¿verdad? Una página web oficial en la que tenemos este tipo de documentación, e igual tenemos, y tal y como verán ustedes, tenemos también los casos en que hemos participado, resoluciones, etcétera, y es muy importante porque los estándares que se han fijado, pues ustedes pueden encontrarlos y además fijarlos. Pero entonces, ahora sí, a nivel interno, continuando entonces como parte de la definición de lo que es un defensor público interamericano, es, como les decía, una persona defensora pública de un país o afiliado a la IDEF que se va a designar o se puede designar, pero que tiene características específicas. Es decir, nosotros requerimos que tenga una experticia, y una experticia, cuando decimos, es que tenga al menos 5 años en el cargo como persona defensora pública, que tenga una formación en derecho internacional de derechos humanos. Esto es básico porque estamos hablando de una persona especialista, no estamos hablando de una persona que está asumiendo un caso por primera vez, y nosotros tenemos que dar una garantía efectiva para dar una verdadera tutela de los derechos de una persona cuando acude al sistema interamericano. Y entonces dijimos, cada país tiene derecho a tener ¿cuántos defensores públicos interamericanos? 4. En este caso, atendiendo a la situación particular de México, México tiene 4 defensores públicos interamericanos. Y en cada proceso, la IDEF, cuando se nos peticiona que designemos una persona defensora pública, lo que hacemos es que designamos 2 personas titulares y una persona suplente. Es decir, en tesis de principio intervienen los titulares, 2, y interviene una persona suplente de aquellos 2. Déjenme comentarles también adicionalmente que cuando una persona o un Estado, o particularmente una defensa,
pública de algún país desea, yo sé, no solo sustituir a su defensor público interamericano o proponer uno nuevo, tiene que hacer una petición y tiene que presentar los atestados de esta persona. Y esta selección de esta persona, defensora pública interamericana, es una selección que se hace en común, en un acuerdo, en una reunión, en donde hay una comisión que va a verificar que efectivamente esta persona tenga los atestados suficientes para, como les decía, tener una verdadera interpretación. Bueno, quiero también señalar que entonces en el proceso vamos a tener a dos defensores, vamos a tener a uno suplente, pueden ser de países distintos, diferentes, no necesariamente deben ser del mismo. En el caso de Costa Rica, pues, sí, atendemos la situación de que cuando se trata de la demanda de los estados, del Estado costarricense, sí intervienen defensores públicos de Costa Rica. Y bueno, volviendo siempre a este tema de los defensores, yo quisiera tal vez resaltar algunos temas asociados con el trabajo que se realiza por parte de los defensores públicos interamericanos. Y como les decía, quisiera citar algunos casos en donde la participación de la persona defensora pública ha sido importante, esencial. Y les contaba del caso, por ejemplo, de Furlan versus Argentina, ¿verdad? Es un caso que llama la atención en muchos sentidos, ¿verdad? Porque imagínense que cuando Furlan, Sebastián Furlan, este joven, tiene un accidente que generó una discapacidad, tenía solo 14 años. Hoy tiene 40 años y todavía hay un incumplimiento del estado demandado en algunos aspectos de la sentencia. ¿Qué fue lo que pasó con esta persona? Bueno, tiene un accidente y tiene una secuela en el área cognitiva. Esto sin duda alguna pues hizo que la persona acudiera al sistema legal de su país, en este caso Argentina, y se tardara más de 10 años en tomar una decisión jurisdiccional, ¿verdad? Entonces, a veces, y la Corte creo que establece claramente, digamos, en esta resolución aspectos que quisiera nada más destacar en breve, porque como les digo, ustedes pueden encontrar todos estos casos, no solo en un libro que la IDEF emite, que también está en nuestra página web, de distintos casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está comentado por defensores públicos interamericanos de sus sensaciones, de si se logró los fines específicos o si al parecer creen que se lo pudo haber logrado un poco más. Pero bueno, los invito a que puedan el material y está para ustedes a su disposición ahí este libro. Pero siguiendo con el caso Furlan, vean ustedes, no solo se dura una importante cantidad de tiempo, sino que también la Corte analiza los aspectos relacionados con la falta de una pronta decisión jurisdiccional y el tema justamente de la discapacidad de esta persona, ¿verdad? Y sin duda alguna, creo yo, señala como aspectos importantes, ¿verdad?, que ha existido una discriminación o existe discriminación para algunos grupos vulnerables, ¿verdad? Y que hay limitaciones en ocasiones de acceso a la justicia, porque cómo vamos a creer o pensar, ya no nos pareciera algo como normal en estos tiempos que se dure tanto tiempo resolviéndose una situación de un proceso sometido a un tribunal. Y es decir, y habla de serialidad, habla justamente de los principios que deben de regir para la atención de las personas que se encuentran en discapacidad. Pero este no es el único caso que yo he querido traerles y presentarles el día de hoy. Tenemos el caso también de Mohamed versus también Argentina, ¿verdad? Y este es un caso también muy interesante y es un caso que podemos verlo eventualmente en nuestros países. Vean qué interesante lo que pasó en este caso. Mohamed es acusado por un delito porque hubo un accidente de tránsito. Llámenle ustedes homicidio culposo o la figura o el tipo que tengan cada país. Y Mohamed es absuelto por el tribunal de sentencia. Curiosamente, la parte contraria, el Ministerio Fiscal, el Ministerio Público, apela a la decisión de la absolutoria, va en alzada y en alzada se revoca la absolutoria y lejos de dictarse un juicio de reenvío, es decir, que el tribunal de instancia superior ordenara que el expediente se devolviera a fase inicial de sentencia para una nueva sustentación, es decir, o por razones de forma o por razones de forma, modifica la absolutoria y dicta una sentencia condenatoria. Pero claro está, es decir,
y creo que esto es algo que nos puede pasar en muchos países, donde a veces hay resoluciones interlocutorias, o resoluciones, perdón, por medidas cautelares, en donde se modifica una situación y ya después nos vemos un poco limitados con el tema de la impugnación. Pero vean ustedes, curiosamente, la parte, es decir, la defensa, presenta el recurso de apelación y por razones formales, que dicho sea de paso, ni siquiera las advirtieron, simple y sencillamente rechazan el recurso y Mohamed entonces es condenado. En este caso es muy importante y yo creo que también es icónico porque hay un caso de Mauricio Herrera Ulloa versus Costa Rica, en el que la Corte pues reconoce la existencia, la necesidad de que exista una doble instancia, de que siempre exista la posibilidad de que tengan un recurso de apelación de estas decisiones y estas sentencias, y que existan garantías mínimas del debido proceso. Porque imagínense una resolución que en alzada la modifiquen y que ya no tengamos la posibilidad de acudir o recurrirla en una apelación. Y esto es muy importante para nosotros porque marca sin duda alguna como parámetro aspectos que deben siempre ser valorados y que podrían en algún caso estar pasando en algún país todavía, y que a partir de este pronunciamiento de los estándares emitidos por la Corte, pues tendremos elementos para que una persona que está siendo víctima y por violación de sus derechos humanos pueda eventualmente recurrir y pueda incluso ampliarse los parámetros que en el caso de Mohamed versus Argentina pasó. También hay otro caso que quisiera comentarles, que es el caso Argüelles y otros versus Argentina, ¿verdad? Donde curiosamente vamos a hablar de prisión preventiva. Imagínense que estas personas tenían 4 años de estar en prisión preventiva y el Estado argentino en este caso no tenía un límite. O sea, no había una limitación de cuánto tenía que durar una prisión preventiva. Y no es sino posteriormente que adoptan pues una decisión y pasaron estas personas en prisión preventiva 7 años. Y esto hoy, sin duda alguna, nos llama a la reflexión y todos podemos decir qué barbaridad, cómo fue que esto pasó, pero pasó. Y la Corte, sin duda alguna, en este caso en particular, ¿verdad?, consideró que existía una violación al derecho a la libertad y que también es importante que existan una normativa que precise en cada país, en cada sitio, los plazos máximos de prisión preventiva. Este es un asunto que cada país lo resolverá en sus normas, pero bueno, tiene que fijar, porque si no, casualmente, la prisión preventiva ¿en qué se convierte? En una pena anticipada. Y esto es algo que también se recoge en esta situación. Y yo quisiera en este caso particular de Argüelles hacer referencia a la cita o parte de la cita de la sentencia, porque la Corte lo que dice es lo siguiente: una detención o una prisión preventiva debe estar sometida a revisión periódica, de tal forma que no se prolongue cuando no subsistan las razones que motivaron su adopción. En este orden de ideas, el juez no tiene que esperar hasta el momento de dictar sentencia absolutoria para que la persona detenida recupere su libertad, sino que debe valorar periódicamente las causas, necesidad y proporcionalidad de las medidas que se mantienen. Vean ustedes, también la Corte establece como parámetro la revisión. Es decir, no podemos decir a la persona, usted va a prisión preventiva, no hay una fecha límite para definir su situación jurídica, va a mantenerse en esa condición, no hay una revisión periódica, y esto, por mucho en este caso, pues, sin duda alguna, violenta la razonabilidad de una detención de esta manera. Por eso la necesidad de que cada estado pues tenga un plazo máximo de prisión. Otros casos también que tal vez quisiera hacer referencia es el caso, porque son realidades, sobre todo en países, y podría ser una realidad todavía en Argentina, es el caso de López y otros versus Argentina. Miren, el caso es muy sencillo. Es una persona que, siendo sentenciada, Argentina con su extensión geográfica, la persona siendo sentenciada, la mandan a descontar la pena de prisión a una de las provincias donde evidentemente esto limitaba no solo la posibilidad de tener contención familiar, es decir, de estar cerca de su familia, sino también de alguna manera afectaba el contacto con su defensa técnica. Y entonces esto fue muy interesante, o es una decisión muy interesante, porque algunos países, por su extensión territorial, puede suceder.
México también es un estado federal, podría eventualmente suceder esta misma situación. Imaginemos Brasil, imaginemos Chile con su extensión geográfica, y sin duda, pues la Corte llama a corregir este tipo de situaciones y advierte la necesidad, pues justamente de que la persona tenga pues una contención, no solo jurídica, en el cumplimiento de la sanción. De ahí que me pareció importante porque todos estos casos de los que les estoy hablando, existió participación de personas defensoras públicas interamericanas. Bueno, pero es que hay muchos casos más. Tenemos el caso también de la familia Pacheco Tineo versus Bolivia, ¿verdad? Este caso está relacionado a un caso de migrantes. Y vean ustedes cómo dentro de esta lista, o sea, he listado un montón de casos que están relacionados con vulnerabilidades, con las 100 reglas de Brasilia, y la situación de los migrantes no nos es extraña como país. Y entonces, en este caso de la familia Pacheco Tineo versus Bolivia, la Corte viene a establecer que para que una persona sea expulsada, pues tiene que reconocerse el derecho a la petición. ¿De qué? Porque si ha solicitado asilo o ha solicitado refugio, lo que al menos esa persona debe tener es una resolución, y esa resolución debe fundamentar las razones del porqué de la expulsión. Pero un valor esencial que establece esta decisión es justamente que la persona no puede ser expulsada nuevamente cuando existe un riesgo para la integridad de esta persona a su país de origen. Y esto es básico que lo tengamos siempre presente, porque en algunos países, pues sí, la defensa pública atiende el tema de la representación de las personas migrantes, en otros no es igual, pero es sin duda alguna una sentencia que también me parece que tiene alguna importancia, en donde participan personas defensoras públicas interamericanas, porque sin duda alguna también no podemos perder de vista que existe un derecho a buscar y recibir asilo de parte de las personas, y esto ya de por sí está consagrado en la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces la Corte lo que viene es sobre todo pues a ampliar conceptos con respecto a este caso. Pero vamos a hablar también de la casa, y vamos a hablar del caso Ruano Torres. El caso Ruano Torres es muy rico y podemos sin duda alguna, pues versus El Salvador, podemos hablar de muchos temas, pero en este caso particular, valga decir que lo que se reclama aquí y lo que la Corte dimensiona también en su decisión está relacionado con el derecho de defensa, porque fue justamente eso lo que afectó al señor Ruano Torres, ¿verdad? Pues Agapito Ruano Torres, eso fue la lesión que él tuvo, es decir, carecer de una defensa adecuada, y esto la Corte lo reconoce, y no solo lo reconoce, sino que hace un llamado a que y dimensiona el tema del derecho de defensa, que está consagrado también igualmente en la Convención Americana de Derechos Humanos. Recordemos y tengamos presente el punto número 8, 8.1, 8.2, que viene y establece pues claramente. Y también para nosotros como AIDEF fue muy importante, porque en esta misma decisión se hacen valoraciones o se enuncian aspectos relacionados con las acciones que desde la AIDEF hemos emprendido ante la Comisión de Asuntos Jurídicos, y los pronunciamientos que hemos obtenido de la Organización de Estados Americanos, pues tendientes a reforzar la presencia, la autonomía, las capacidades técnicas de las defensas públicas de la región. No quiero cansarlos con los casos, pero es que vamos de uno a otro y hay muchísimos que tienen y representan muchas vulnerabilidades. Y hay un caso también que se denomina Segarra Marín versus Perú, que está relacionado directamente con el principio de inocencia. ¿Y por qué? Vieran qué curioso este caso, porque es que fue una persona que es sentenciada por un delito única y exclusivamente empleando como fundamento la declaración de otras dos personas coimputadas en el mismo proceso. Es decir, no había más elementos de prueba, si es que le podemos llamar prueba a esto, que permitieran sustentar una decisión jurisdiccional. Y entonces la Corte hace un llamado particular y curiosamente advierte, creo yo que de alguna manera pues tasa o califica lo que pueden ser la declaración de otros coimputados en el proceso, cuando dice estos tienen un valor indiciario.
bueno, como valor indiciario que tienen eventualmente la declaración de otras personas imputadas en el proceso, pues por supuesto tienen que tener características específicas. ¿Para qué? Para que puedan eventualmente llegar a sustentar una decisión jurisdiccional. Claros, precisos, concordantes, como ustedes quieran llamarlos, pero es que se requiere también o se requería de otros elementos. Y la Corte aquí también hace la necesidad de que tiene que motivarse de manera adecuada eh, eh, por qué es que se está sancionando a la persona, pero adicionalmente a eso recuerda que la carga de la prueba y la carga de la acreditación de la responsabilidad penal es ¿de quién? Del Ministerio Público, ¿verdad? Eh, y esto, pues sin duda alguna, es algo que debe siempre reiterarse. El caso Poblete Vilches versus Chile, ¿verdad? Es un caso que también yo quisiera rescatar porque es una persona eh, mayor, es una persona mayor y esta persona mayor, justamente que está por esa misma condición, por esa misma situación, pues de por sí ya tiene una situación de vulnerabilidad y tiene una situación de salud que no fue debidamente o bien atendida y esto derivó en la muerte de esta persona. Y vean ustedes que en este caso particular, la Corte estableció que se había violentado o se vulneró el derecho a la vida y a la integridad personal por la conexidad que existe, por supuesto, con la salud. Y vean entonces cómo en los distintos casos que les he ido hablando o les he ido presentando, existen distintas vulnerabilidades, pero los estándares que se han logrado, los pronunciamientos, sin duda son básicos en defensa de las personas en situación de vulnerabilidad. El caso Muelle Flores versus Perú, ¿verdad? Creo yo que es también una sentencia que marca un antes y un después en materia de justiciabilidad del derecho de la seguridad social. Bueno, porque este precedente impactó en la jurisprudencia interamericana en razón de la cristalización de nuevos estándares relacionados con la justiciabilidad directa. Y en este caso, pues se condenó al Estado por violación de derechos de una tutela efectiva, violación al derecho a la seguridad social, así como a la violación del derecho a la propiedad y el plazo razonable de duración de un proceso. Pero no quiero cansarlos con muchos casos, como les digo, pueden encontrarlos en la página web de la IDEF. Ahí ustedes incluso pueden encontrar este libro que en asocio con la Corte Interamericana IDEF ha lanzado. Y quisiera tal vez ir haciendo un cierre de algunos aspectos que me parecen relevantes. Entonces, la importancia de los defensores públicos interamericanos. Bueno, vean ustedes que en total en este momento tenemos 34 defensores públicos interamericanos de 12 países distintos. Como les decía, México tiene 4 defensores públicos interamericanos. Y estos defensores públicos interamericanos nos resulta muy importante y debemos rescatar que la semana recién pasada se encontraban en Brasilia recibiendo una capacitación y para nosotros es esencial que esto sea así. Esto es básico porque requerimos sin duda alguna que tener no solo personas especialistas, sino que la capacitación tiene que ser continua y por eso es que yo aplaudo muchísimo el tema de la Academia Mexicana, que tenga y se desarrolle de esta manera y llegue en conocimiento a tantas personas, porque esto nos fortalece a nosotros como operadores del derecho, como personas que trabajamos en esto y por supuesto que nos cultiva también. Y quisiera destacar también que entonces la participación de los defensores públicos interamericanos ha dejado una huella en el sistema. ¿Por qué? Porque ha generado resoluciones favorables para poblaciones que se encuentran en vulnerabilidad. Creo yo que los ejemplos están a la vista con algunos casos que les he mencionado, en tratándose de temas de derechos humanos, ¿verdad? Y esto también quiero advertirlo que la misma Corte reconoce la función y siempre nos ha dicho que hay un antes y un después de la presencia de los defensores públicos interamericanos. Creo yo que es un esfuerzo que ha realizado la IDEF dentro del marco y la misión que tenemos de generar acceso de justicia, ¿verdad? Y que sobre todo, pues, tengamos una calidad y una especialidad en cuando representamos a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Hoy por hoy, actualmente no hay presuntas víctimas en el sistema que no tengan un profesional de excelencia que los represente, ¿verdad? Y debo decir que esto es reconocido por el mismo Pablo Saavedra. Pablo Saavedra es una persona que es el secretario de la Corte Interamericana
y él mismo, como les decía anteriormente, lo reconoce. Estamos garantizando de esta manera lo que tal vez en aquellos años no existía, es decir, la existencia, y estamos haciendo vivo esa igualdad de armas que debe existir entre las partes que se encuentran en el proceso. Se resolvió por mucho la situación de que no hubiera intervención de personas del sistema interamericano, también atendiendo a la situación de las víctimas, y, y hemos, a partir de nuestra participación como defensores públicos interamericanos, a las claras evidencia una evolución. Primero recordarán que estuvimos con la Corte Interamericana, posteriormente en la Comisión y finalmente en una tercera fase, como es la fase de ejecución. Yo creo que es esencial y es básico, sin duda alguna, el conocimiento de todas las resoluciones de la Corte Interamericana a nivel de todos los países de las Américas, y por supuesto que la defensa pública tiene que jugar un rol muy importante, y particularmente la ITEF está muy interesado en que hagamos promoción de estas resoluciones. ¿Por qué? Porque estos estándares que se fijan en distintas resoluciones, pues son estándares que deben de permear en el momento que litigamos en nuestros casos, en las distintas competencias que poseamos. Y en temas de prisión preventiva, por ejemplo, en el caso de México, que me parece que es trascendental, digamos, que haya un conocimiento amplio de parte de las personas juzgadoras sobre estos aspectos, y la necesidad de que las personas defensoras pues insistan sobre esto. Esto me parece que es muy importante, y lo digo con sumo respeto. Eh, Así que entonces, justamente estamos materializando el acceso a la justicia de personas en vulnerabilidad, dando cumplimiento entonces y reconociendo que las reglas de Brasilia, porque entonces sabemos, hay personas en vulnerabilidad, hay personas que van a ser representadas. Por eso vuelvo al caso de que, y lo digo y lo repito, que los defensores públicos, desde mi punto de vista, son ¿qué? Defensores de derechos humanos. Y lo que tenemos que garantizar nosotros en nuestra participación es el juicio justo. Debemos de garantizar también el debido proceso. Tenemos que realizar y efectuar y hacer efectivo ese derecho de defensa, ¿verdad? Generar acceso a la justicia. Y estos temas, pues, sin duda alguna, son parte de lo que tenemos que, en una labor continua, seguir desarrollando. Bueno, pero también tenemos desafíos, sin duda alguna. Las personas que laboran como defensoras públicas interamericanas a veces enfrentan a situaciones donde hay que reconstruir un expediente, y tal vez el caso no es un caso de su propio país, sino es del caso de un tercer país que tal vez ni siquiera está en IDEF, y esto nos genera, digamos, algunas pequeñas dificultades que hemos ido con el tiempo afinando. Estas barreras geográficas de ubicar a las víctimas es muy importante para tener esa empatía, esa conexión, ¿verdad?, que debe generarse entre la persona víctima y la representación que hace la persona defensora pública interamericana. De hecho, quisiera comentarles que estamos a las esperas de que eventualmente incluso la Corte decida que representemos a personas víctimas que no se apersonaron en el proceso y que tal vez eran parte de un conglomerado de producto de una acción específica. A veces también tenemos alguna limitación y tratamos de llevarla adelante, que es el conocimiento de la legislación, porque son totalmente ajenas o distintas, o no son naturales a nuestros países, y entonces tenemos que aprender para poder entender cómo, de qué forma se aplican la normativa, y cómo esta normativa puede o no afectar derechos fundamentales. Creo que he tratado en breve de dar una pincelada de lo que significa la persona defensora pública interamericana. Por supuesto que espero que todos y todas hayan aprendido un poquito más de lo que significa ser un defensor público interamericano. Por mucho, desde mi perspectiva, es un reconocimiento a una persona funcionaria, y yo creo que a veces cuando decimos que solo 4 tenemos, me parece que podría ser poco, porque yo no dudo que las defensas públicas de nuestros países existan gran cantidad de personas profesionales de altísimo nivel, y que sin duda significa finalmente un honor poder litigar ante la Corte, ante la Comisión, pero yo estoy seguro y convencido que hay muchísimas personas, pero muchísimas personas con sobradas capacidades también para hacerlo y para lograrlo. De verdad que muchísimas gracias por la atención a todos. Espérate, porque generaste grandes expectativas, Juan Carlos. La verdad, me da mucho gusto tenerte, evidentemente, ser equipo, porque hemos platicado mucho tiempo, Juan Carlos, incluso ese tema, ¿no? De buscar esa defensa efectiva y que haya más
defensores públicos, pero que haya un mayor compromiso de los estados parte. Pero fíjate todos los temas que tocaste rapidísimo, toda la importancia que tiene primero el debido proceso de ley cuando hablas de derecho de defensa, el plazo razonable, ese punto contra Costa Rica, el caso Herrera Ulloa del 8.2H en relación a esa pluralidad de instancias, el derecho a recurrir, cuando abordas todos estos temas tan importantes torales, igual el desarrollo progresivo del 26 ahora vinculado directamente al protocolo adicional de San Salvador, qué grandes posibilidades y cómo se va marcando la jurisprudencia en una de las tantos nutrientes que se da para conformar sobre todo elementos básicos, en este caso del debido proceso de ley, de la atención a grupos vulnerables. A mí se me ha hecho importantísimo en este marco de reconocer tu trayectoria, que eres difícil y no te dejas, pero te marcamos desde la academia porque has hecho un trabajo muy pulcro, muy dinámico, fundamental, porque el manejo pretoriano que se ha generado en la misma Corte Interamericana, evidentemente ha detallado y ha detonado elementos muy importantes a partir de lo que concibe la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Se has generado un montón de expectativas, así es de que tú tienes la culpa, amigo. Van a preguntar varios amigos que están muy emocionados dentro del manejo del tema. Te reitero, te felicitamos y vamos a empezar. Primero empieza la magistrada Hortensia Castellanos, que es presidenta de la Sala Constitucional, vicepresidenta de la Academia. Magistrada Hortensia, por favor, adelante. Sin más preámbulos, ya lo dijo usted todo, ya lo felicitó. Yo quiero preguntar, y que prácticamente mi pregunta quedó contestada, porque lo inicial era qué requisitos debe tener la persona que es defensor público interamericano, independientemente de que tenga por lo menos la licenciatura en Derecho y que conozca del sistema. Me surgió ya, o más o menos ya quedé en el entendido de que aparte, como él dijo, tiene que tener la experticia y por lo menos 5 años. Pero me surge otra duda, esos defensores interamericanos públicos, ¿les paga el Estado? ¿Es gratuitamente o cómo se maneja? Porque, por ejemplo, un defensor público estatal les paga el Estado. Me gustaría saber en ese sentido si el Estado les paga a los defensores públicos o gratuitamente. Doctora Hortensia, pues muy interesante su pregunta, porque déjeme decirle una cosa, creo que quienes trabajamos con derechos humanos no solo somos apasionados, sino que damos de nosotros mismos lo mejor y no hay una diferencia salarial para una persona que es defensora pública interamericana. Es decir, les cito el caso, por ejemplo, de Costa Rica. Los compañeros, nosotros tenemos 3 defensores públicos interamericanos, son defensores públicos de planta y reciben únicamente ese salario, es decir, no hay ni siquiera un plus adicional por tener esa función tan bonita, creo yo. Yo creo que si todos supieran lo bonito que es ir a la Corte Interamericana, estar en ese lugar y hacer una ponencia y hacer una defensa, pues entienden que esta designación como defensor público interamericano es por mucho un reconocimiento. Y usted lo decía bien, sí, requerimos que sean personas que tengan experticia, con conocimientos en derechos humanos, especialidad, que tengan trayectoria en nuestras instituciones, y esto es básico. Pero no reciben más dinero. Esto también hace que en ocasiones enfrentemos limitaciones, pero los estados somos los que asumimos el pago de los defensores públicos, ¿verdad? No más, ¿verdad? Y por eso le decía que quienes trabajamos siempre en defensa de los derechos humanos, siempre lo hacemos, ¿verdad? Con el corazón en la mano. Sigue el magistrado Rodrigo Serrano, que es consejero de la presidencia. Adelante, magistrado. Muy buenas tardes, muchas gracias. Primeramente, pues agradecerle, presidente Naveja, la oportunidad de estar en este tipo de congresos donde se reconoce la trayectoria de valiosos y valiosas juristas de nuestro país. Eso, magistrado, qué bueno que ya se esté hincapié. Reconocer, Juan Carlos, aunque no te dejes, deberás reconocer ese trabajo que has hecho para toda la región. Te verás admirable. Así es, presidente. Se ha reconocido pues esta trayectoria del maestro Juan Carlos Pérez Murillo. Muy interesante su explicación y la experiencia que él ha tenido como defensor interamericano. Nosotros tenemos una inquietud desde hace tiempo
que es respecto a la figura o a la institución del amicus curiae, es decir, aquellos informes técnicos que presentan personas ajenas al litigio y que sirven un poco o que tienen que ver con argumentación objetiva que le pueda dar luz o le pueda dar información valiosa, en este caso al órgano jurisdiccional interamericano. Entonces nuestra pregunta iría en el sentido, maestro, de su experiencia, esta figura de amicus curiae, cómo ha funcionado en la Corte Interamericana y si tiene realmente un peso específico en algunos de los casos que nos ha planteado. Sería nuestra pregunta. A ver, esta figura sigue siendo muy importante. Son terceras personas que vienen, y permítanme usar el concepto a coadyuvar, claro, en el punto de conocimiento del órgano jurisdiccional. Y créanme, sí, yo desde la perspectiva en que lo veo, me parece que el sistema y que la Corte ha sido siempre muy respetuosa en escuchar las argumentaciones que se brindan por terceros, que también van en apoyo de la acción que se ha presentado, de la demanda que se ha presentado contra un Estado. Yo definitivamente, doctor Serrano, a mí, si su pregunta concreta es ¿cómo ha funcionado? Yo le diría siempre por parte de la Corte de manera respetuosa. Creo que es una figura que no solo debe implementarse en la que otras instituciones interesadas en algunos temas pueden perfectamente participar para dar apoyo a alguna gestión en que sea de conocimiento ante la Corte. Pero definitivamente creo que sí funciona, sí es necesario, sí es esencial, y creo que también nosotros debemos de motivar en nuestras distintas defensas y en nuestros países que esta figura se emplee, ¿verdad? Porque sí existe mucho respeto de parte del sistema cuando se abre la posibilidad de que puedan intervenir estas personas. Excelente. Sí, de la mica. Gracias. Y ese diálogo jurisprudencial que también se da donde toma razonamientos de resoluciones de cortes. Por otro lado, la Corte Interamericana siempre hay apertura. Adelante, sigue el doctor Adrián de la Rosa, vicepresidente nacional, uno de los grandes investigadores en tema de derechos humanos en México. Adelante, doctor de la Rosa. Muchas gracias, doctor presidente. Pues muchas gracias también por la conferencia, doctor Juan Carlos Pérez. Mi pregunta va más en el sentido de la perspectiva operativa. ¿Cuáles serían los principales desafíos que enfrenta la IDEF para conseguir el acceso a la justicia de los DESCA, de las personas en condición de vulnerabilidad? Digamos que los desafíos son comunes, ¿verdad? Y por eso es que les hablaba del caso de Muelle Flores, ¿verdad? Que es un caso que me parece que está relacionado con su consulta, ¿verdad? Yo diría que los desafíos no son comunes a la situación de las personas o estos casos DESCA que usted hace referencia, sino son comunes para todos. La IDEF, digamos, y nosotros, yo lo enunciaba, digamos, esta conexión con las partes, ese conocimiento del derecho interno, a veces es necesario que nosotros no tenemos tantos recursos a veces como quisiéramos para, pues a veces trasladarnos, a veces tenemos que pedir a otros que nos colaboren, tenemos bueno, qué sé yo, buscamos incluso peritos a nivel interno para tenerlo nosotros mismos y lograr tener y sustentar un caso. En realidad los desafíos yo diría que no se centran únicamente en este caso, sino que son casos comunes, es decir, son desafíos comunes para atender y cualquier otra situación de vulnerabilidad en que pueda estar una persona. Ya quisiéramos tener pues más posibilidades y a veces las conexiones con las víctimas son complejas. Yo debo decirlo, a veces hay asuntos que han durado algún tiempo importante y existe una preocupación de parte nuestra de que se dé una pronta resolución. Reconocemos los esfuerzos de la comisión porque esto pues mejore muchísimo. Hay todo un plan de descongestionamiento para generar mayores o mejores pronunciamientos, y esto lo reconocemos, pero como le digo, desafíos de parte de la defensa pública siempre son muchos y las limitaciones, pero por eso mismo somos AIDEF, porque somos AIDEF para que nosotros colaborar con nosotros mismos y con otras instancias, y de ahí que nosotros, déjeme comentarle y déjeme tal vez ampliar un poquito, nosotros tenemos
no solo estos apoyos que están relacionados con la litigación ante el sistema interamericano, nosotros también tenemos apoyos y tenemos toda una red de migrantes, por ejemplo, en donde damos apoyo documental, y esto es básico y esto es esencial, y estamos siempre buscando puntos en común para desarrollar pronunciamientos ante organizaciones como la Organización de Estados Americanos. Vamos ante la Comisión de Asuntos Jurídicos. Recientemente presentamos los principios Méndez, ¿verdad? Como también para que se regule la situación de las entrevistas, qué sé yo. Prontamente estaremos con otros temas como el tema de la defensa del derecho de los recursos naturales. Sí, claro. Y bueno, y yo tengo particularmente la ambición de que también prontamente estemos hablando de la alternatividad de las sanciones en delitos menores de drogas en el caso de mujeres, porque tenemos situaciones en donde pareciera ser que es una población que está siendo doblemente victimizada. Claro. Pero bueno, eso lo hablaremos en El otra derecho oportunidad. penal mínimo, claro, claro. No, Pero ya déjeme decirle espérate, Juan Carlos, que luego no. que tenemos muchos desafíos. Ya vamos a hacerlo, pero tuve que parar las preguntas porque no cesan y nos queremos ir hoy. A ver, vamos a estar con una de nuestras destacadas secretarias nacionales, la doctora Mariana Morales. Adelante, Marianita. Yo solamente quiero preguntar algo sobre una duda que he tenido siempre. Cuando llevamos la defensa de una persona que nosotros consideramos que está en una condición de vulnerabilidad, si hay algún parámetro para establecer que sí efectivamente está en una condición de vulnerabilidad. Ejemplo, yo argumentaría que una persona es adulta mayor y es mujer, ¿no? Y acá en México el artículo 1 constitucional le llama categorías sospechosas. Y a esas categorías que le llama categorías sospechosas, en materia argumentativa tiene que aplicar un escrutinio estricto, ¿no? Pero algunos jueces federales nos han respondido de que no basta con que sea una adulta mayor, no basta con que sea mujer o que sea una persona con discapacidad, sino que se requiere como defensa de aportar como mayores elementos. Quisiera saber si a nivel interamericano sucede lo mismo, donde haya esa exigencia, porque para mí que eso sería interseccionalidad, ¿no? Es decir, hay varias situaciones de vulnerabilidad en una persona. No es, o sea, por ejemplo, está marginada, es indígena, es mujer, es discapacidad, ¿no? Pero los jueces federales acá dicen, no basta con el hecho de que sea mujer, no basta con el hecho de que tenga 80 años, por ejemplo, para considerarla en una situación de vulnerabilidad. Siguen este mismo criterio a nivel interamericano para, pues, acreditar ya no la vulnerabilidad, sino una interseccionalidad que yo le llamaría, pues, claro. No sé. Sí, bueno, esa sería mi pregunta. Qué interesante pregunta, Juan Carlos, esa es muy Mariana, claro. Pero, a ver, Mariana, es que tenemos que partir de algo. Tenemos las 100 reglas de Brasilia. Claro. Y déjeme decirle, en realidad no son 100, pero incluso las reglas de Brasilia, desde mi perspectiva, deben ser ampliadas. Porque las vulnerabilidades de las personas, creo yo, tenemos muchísimas personas en esta situación. Yo soy muy respetuoso de la forma en que va a resolver un tribunal, pero sí tendría mis dudas de que si se está observando realmente las 100 reglas de Brasilia. Déjeme decirle que lo que usted me planteó, que fue rechazado por los jueces, desde mi punto de vista, y lo digo de manera muy respetuosa, pero crítica, pero está en vulnerabilidad. O sea, y quiero decir, y en esto tal vez hasta quisiera reconocer que, a ver, en el sistema interamericano, por supuesto que somos absolutamente amplios. Es que si no estamos limitando el acceso a la justicia, si no estamos diciéndole a una persona, mire, explíqueme una cosa, venga acá, pero usted, entonces, enséñeme, ¿cuánta discapacidad tiene o no tiene? A ver, pero usted es mujer, ¿y cuánto tiene o no tiene? ¿Tiene hijos, no tiene? ¿Está en situación de pobreza? ¿Pero qué tan pobre es o no tan pobre es? Por Dios. Discúlpeme que sea tan vehemente, pero es que esto no puede ser. Pero estamos hablando de acceso a la justicia. Y yo quisiera tal vez señalarles que me gustaría muchísimo que usted pueda observar el artículo 72 del Código Penal costarricense, porque el artículo 72 del Código Penal habla de un tema que está relacionado con las vulnerabilidades y cómo entonces a través del reconocimiento de las vulnerabilidades, que no son números clausus,
una persona entonces podría, sentenciada con ocasión de un delito penal, podría rebajársele la pena. Y esto es, al menos lo considero yo en mi país, un avance importante en el reconocimiento de las vulnerabilidades. También tenemos una norma que habla y que hace una diferencia en los delitos de introducción a drogas centro penal. Y teníamos, imagínense que la sanción mínima para este delito es de 8 años. Y entonces tuvimos un rebajo que el extremo menor bajó a 3. Cuando la mujer, por ejemplo, era jefa de hogar, cuando estaba en situación de pobreza, es decir, fue un poco más cerrado, pero permitió incluso en la dosimetría de la sanción establecer un marco diferenciado que permitió justamente que esa persona eventualmente se pudiera someter a algún otro tipo de medida y pudiera justamente pues no necesariamente quedarse en prisión y sufrir una doble victimización desde mi punto de vista. Pero sin duda alguna, le aclaro, no jamás, o sea, no es posible que hablemos de que seamos tan exigentes con el tema de la vulnerabilidad. Por el contrario, creo yo que debemos de estar más bien y tener una visión activa, de decir, bueno, más bien, en la duda debe de beneficiar que sí está, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no estamos diciéndole a la persona, mire, usted no tiene plata, vaya a buscar a ver cómo accede a la justicia, o vaya a ver cómo tiene un abogado o una abogada, y eso definitivamente no se puede. Oye, excelente, profe. Fíjate, Juan Carlos, tu país, digo, fuera de broma, ahora sí que la consolidación de los sistemas democráticos de México, ella los maneja porque es una angustia. O sea, evidentemente la internacionalización del derecho constitucional en México es muy importante en 2011, pero no conocen el artículo 16, 17 y 18 del Protocolo Adicional de San Salvador, 26 del Desarrollo Progresivo, que se estableció en la Constitución uno de los cambios sustantivos del sector material, el aumento de hipótesis de no discriminación, esas categorías sospechosas que maneja Mariana en la fracción, en el párrafo quinto del artículo primero, pero parece que los desconocen. Pero ahí te vas al sistema interamericano que es vinculante y sus sentencias. Entonces esto genera mucha emoción porque yo creo aquí están varios de los abogados más prestigiosos del país que se enfrentan con esos temas. Cuando tú hablabas de temas de prisión preventiva oficiosa, que en México ni los mínimos elementos cuando la Corte misma Interamericana ha dicho no puede ser con relación a la naturaleza o el tipo de delito, y en México está y no lo quieren quitar, y se juntan los gobernadores a decir no, es que van a salir todos, no, es que argumenten, establezcan eso que decías tú, el término, el que la medida cautelar sea legítima, el que sea necesaria, etcétera, lo que las proporciona lo que sabemos y se desconoce. Por eso esto que se está manejando a través, por ejemplo, de esta conferencia tuya va a ser un manejo didáctico muy importante en toda nuestra América Latina. Muchas gracias, Juan Carlos. Pues seguimos porque evidentemente hay muchas emociones. Quiero decirte que en la estructura tenemos un capítulo joven donde se van formando los estudiantes para que después se integren a cargos, pero ya formados académicamente. Y muchos han participado en eventos internacionales muy importantes a nivel en Estados Unidos, en competencias de litigación oral, etcétera. Y ahorita va a participar Kevin Cárdenas Naveja, que orgullosamente es mi sobrino, hijo de mi hermana Claudia, que quiero mucho, que es el campeón nacional de debate y acaba de ir a Nueva York a representar a México y me da mucho orgullo. Kevin, adelante. Hola, buenas tardes, doctor Juan Carlos. Fíjese que a mí me surge una duda muy interesante por todo este papel tan fundamental que tiene la IDEF, principalmente con lo que nos planteaba sobre las sentencias, ¿no? Sobre cómo los defensores públicos ya tienen como está incluso facultad de vigilar el cumplimiento de las sentencias. Entonces mi duda nace más de un concepto de qué tan efectiva ha sido la participación de la Defensoría Interamericana en la supervisión de lo que es el cumplimiento de las sentencias de la Corte por los países. Sería muy interesante escuchar su experiencia en este tema. Gracias. Bueno, Kevin, primero felicitarte porque creo que te introdujeron pues, bastante bien, pero quiero decirte que nosotros somos estrictos en esto, es decir, asumimos una función de fiscalización del cumplimiento de las decisiones. Y entonces me encantaría que tenga la oportunidad de escuchar a María Fernanda López Puleyo cuando vaya a desarrollar el caso de Forlán, porque ella ha sido una mujer que se ha dedicado por lograr el efectivo cumplimiento de la sanción en contra del Estado argentino. Y es que nosotros, yo les decía, es muy fácil a veces, y entre comillas la palabra fácil para un Estado, eventualmente solo pagar una suma de dinero, ¿verdad? Que además es del erario público, ¿verdad? Pero cuando hay modificaciones, cuando se tienen que cambiar cosas a nivel interno, es más complejo, es más complicado. Y hay que estar insistiendo.
¿verdad? No es fácil, no es sencillo. Y como les decía, en este caso en particular, de una persona que tuvo un accidente a los 14 años y pasa a los 40 años y todavía se está debiendo, todavía no se ha hecho un efectivo cumplimiento. Pero eso no hace que el defensor público simple y sencillamente engavete el asunto, sino que siempre estamos pendientes de ver cómo se logra, cómo hacemos y qué acciones a nivel interno país logramos para que efectivamente se tenga. Y nosotros tenemos en la IDEF, tenemos un grupo de 3 países en el que está integrado Chile, Costa Rica, en el que particularmente tenemos un seguimiento de todos los casos que tenemos en fase de ejecución. Es decir, y estamos pendientes de cualquier aspecto que pueda o que podamos hacer desde la IDEF. ¿Para qué? Para lograr un efectivo cumplimiento. Entonces, creo que te contesto de manera amplia porque, insisto, y lo dije antes, nada ganamos con tener una sentencia o una resolución que venga y diga, sí, que efectivamente tuvimos una violación de un derecho humano, cuando no tenemos un cambio, una modificación, porque entonces aquella acción original que generó esa lesión a un derecho humano va a ser común en un país y va a tener una continuidad, y eso es lo que no se pretende más bien es un cambio en ese estado. De manera tal que tenga por seguro, don Kevin, que de la IDEF somos vigilantes del cumplimiento de las sentencias de la Corte. Fíjate, Juan Carlos, estoy muy contento, primero, de reconocer una trayectoria como la que tú tienes, y hoy que nos hablas y preparas a un gran foro que tuvimos que seleccionar pues para hacerlo operativo, porque luego ya aparece alguien con micrófono, y aún así, pero pura gente del Consejo Directivo muy capacitada, si lo has visto, no, omitimos algunos, no pueden preguntar todos, pero me da mucho orgullo, ¿no?, ver la capacidad y el trabajo que han hecho desde la academia, cada uno de los vicepresidentes, secretarios nacionales, presidentes de capítulo, miembros de capítulos que están aquí, y también un reconocimiento para ustedes, y no faltan realmente a estas conferencias tan importantes que son un parámetro pues muy fundamental para que haya una preparación en estos temas, porque hay un desconocimiento enorme. Tú escuchas hablar gente de gobierno cuando hablan del tema de cumplir con esta sentencia y se asustan y viene la impunidad. No, o sea, no hay un conocimiento del tema, y ahora que tú vas formando grandes operadores, ahora que formes desde la academia, te lo agradecemos muchísimo, Juan Carlos. Eres un miembro honorario muy querido, gracias por el trabajo que hemos hecho de la mano la academia con AIDEF, con tu coordinación tan importante. Y bueno, como reiteré contigo, vamos a verte en México, esto lo vamos a plasmar en México, vamos a hacer algo personal donde vas a estar acompañándonos, y vamos a darte un abrazo a todos, amigo. Gracias, muy amable, Jesús. No, pues cerramos porque ya ustedes no paran de hacer preguntas y van a esperar para las que siguen, pero hoy en continuación del Congreso de Litigio Estratégico Internacional, con la conferencia del doctor Juan Carlos Pérez Murillo de Costa Rica, el coordinador general de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, y ha hecho un trabajo muy importante, sobre todo tomando en consideración la participación, la formación y la participación de los defensores públicos al final en estos contenidos, incluso jurisprudenciales, que establecen los estándares, incluso mínimos, que deben respetar nuestros países. Y ahí han estado, Juan Carlos, en temas, ya dijiste tú, tan importantes: la pluralidad, el derecho de defensa, la presunción de inocencia, el plazo razonable, todos los temas, las medidas cautelares como la prisión preventiva, todos y cada uno, el derecho a la prueba, todos estos temas donde verdaderamente ha hecho un trabajo muy importante la Defensoría Pública bajo tu coordinación, que nos estamos muy orgullosos de que seas nuestro amigo y miembro de nuestra academia. Te felicitamos, y hoy nos felicitamos nosotros de reconocer tu importante trayectoria en el ámbito nacional en Costa Rica y en el ámbito interamericano, donde estás dejando una gran huella, Juan Carlos. Muchas gracias, y considérate un hermano de los mexicanos, pero aparte la academia tiene miembros de todo el mundo, así es de que me da muchísimo gusto que te hayas integrado de lleno, porque le aportas muchísimo a este capital humano que tiene la academia.